martes. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Buenas Lisa. noches, mis chicos. Buenas noches, buenas noches. Igual, listo. Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, mis chicos. Vamos a hablar sobre lo que es la diversidad cultural del Ecuador. ¿Qué entienden ustedes por diversidad cultural del Ecuador? ¿Alguien me pueda decir? que tenemos diferentes culturas. Ya, muy bien. Lucy, ¿alguien más? Lugares turísticos. También lugares turísticos, sí, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la diversidad cultural del Ecuador. Para empezar, ¿qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural representa la convivencia e interacción de múltiples culturas en un mismo territorio. En Ecuador, este concepto va más allá de la simple coexistencia. Es un tejido vivo de tradiciones, lenguas, costumbres, artes y formas de vida que se entrelazan en cada rincón del país. Según la UNESCO, la diversidad cultural ecuatoriana es tan vital para el planeta como su reconocida biodiversidad. Cada pueblo, cada comunidad, cada familia contribuye con sus saberes ancestrales y perspectivas únicas a la riqueza nacional. Esta diversidad no solo es un simple dato histórico, sino una fuerza transformadora que define la identidad contemporánea del Ecuador. Por ejemplo, tenemos las tradiciones, que son las costumbres transmitidas de generación en generación. Otro ejemplo, las lenguas, que son los vehículos del conocimiento ancestral, ya que tenemos diferentes lenguas a nivel del Ecuador. Y las artes, que son las expresiones creativas y espirituales. Continuamos. Los grupos étnicos en Ecuador, un país pluricultural. Ecuador reconoce 14 nacionalidades indígenas y 19 pueblos con identidades propias, cada uno con su característica distintiva, territorios tradicionales y contribuciones culturales únicas. Tenemos el Quichua, que es la mayor población de indígenas en la Sierra y Amazonía. Tenemos los agricultores, los tejedores y los guardianes de saberes ancestrales sobre plantas, medicinales y astronomía. Tenemos los Shuar, que son los guerreros de la Amazonía Oriental, reconocidos por su destreza en la caza, su organización comunitaria y su resistencia cultural milenaria. Tenemos también los afroecuatorianos y los montubios. Son comunidades del occidente que son aportadores de ritmos, sabores y tradiciones que enriquecen la identidad nacional desde perspectivas africanas y mestizas. Tenemos los Ashuar, los Guarani y los Sáchilas, que son pueblos amazónicos con cosmovisiones particulares, guardianes de selvas, conocedores de biodiversidad y portadores de lenguas ancestrales. Cada grupo aporta tradiciones únicas como música, tenemos como música hipnotizante, tenemos vestimenta elaborada con técnicas milenarias, tenemos las diferentes gastronomías, desde los productos locales y las festividades que mezclan lo sagrado con lo comunitario. ¿Ok? Continuamos. Tenemos las lenguas nativas, que es un patrimonio en riesgo. Las lenguas indígenas son más que sistemas de comunicación, son depósitos de conocimiento ancestral, cosmología e identidad que representan miles de años de sabiduría acumulada
sobre la naturaleza, la medicina y la relación del cosmos. Tenemos el quichua norteño, que es la principal lengua indígena hablada en la Sierra Norte y en la Amazonía ecuatoriana. Posee variantes regionales y es el vehículo de tradiciones orales, rituales y conocimientos ecológicos milenarios. Tenemos las lenguas amazónicas. El Shuar Chicham, el Achuar y el Guarani representan sistemas lingüísticos únicos. La lengua guarani, por ejemplo, es un idioma aislado con expresiones para conceptos de la selva inexistentes en otras lenguas. Tenemos la amenaza de extinción. Tenemos muchas lenguas indígenas que enfrentan un futuro incierto debido a la famosa migración, urbanización y presión de idiomas dominantes. La pérdida de una lengua significa la desaparición de una perspectiva única del mundo. Continuamos. Tenemos las culturas precolombinas y su legado vivo. Tenemos los vestigios arqueológicos. Aquí es donde entran, mis chicos, las famosas culturas Valdivia, Manteño Huancavilca, La Tolita, dejando evidencias materiales fascinantes. Tenemos como la cerámica, las estructuras arquitectónicas y artefactos que reflejan sociedades complejas y conocimientos avanzados. Su influencia persiste vivamente en. Tenemos las artesanías contemporáneas, que son las técnicas de tejido y alfarería que reproducen patrones precolombinos con modificaciones modernas. Tenemos los cantos tradicionales, que son las melodías y los ritmos que conservan estructuras musicales ancestrales mezcladas con influencias posteriores. Y la cosmovisión compartida, que es las concepciones del tiempo, espacio sagrado y relación con la naturaleza que siguen siendo vigentes. Un ejemplo inspirador tenemos a la Mama Negra, que es la festividad mestiza de la Tacunga. Fusiona tradiciones indígenas, quichuas, africanas y españolas en una celebración única que refleja siglos de mestizaje cultural ecuatoriano. Tenemos las manifestaciones culturales actuales. La cultura ecuatoriana es un espectáculo vivo de colores, sonidos y sabores que se expresa cotidianamente en las comunidades, mercados y plazas de todo el país. Aquí podemos observar, tenemos las artesanías, que son las fajas coloridas, los ponchos tejidos a mano, los sombreros de paja y joyas elaboradas con técnicas milenarias. Cada pieza cuenta historias de comunidades y preserva saberes ancestrales en cada puntada. Tenemos la música diversa, que es una mezcla hipnotizante de ritmos indígenas, afroamericanos y mestizos. Tenemos el pasillo, el San Juanito y la marimba, que son expresiones que reflejan la identidad multicultural del país. Las festividades. Tenemos el famoso Carnaval de Guaranda, tenemos el Inti Raymi, que es la celebración del sol. Tenemos las festividades afroamericanas en Esmeraldas y los momentos donde la comunidad se une para honrar sus raíces y renovar sus identidades. También tenemos las nuevas culturas y desafíos contemporáneos. Ecuador vive un momento de transformación cultural donde tradición e innovación convergen de formas complejas y fascinantes. Tenemos unos ejemplos. Tenemos como primer ejemplo las migraciones y la interculturalidad. Los movimientos internos desde las zonas rurales a ciudades generan nuevas formas de mestizaje y sincretismo cultural. Las ciudades se convierten en espacio donde donde conviven múltiples identidades
creando culturas híbridas y dinámicas. También tenemos un segundo ejemplo, el turismo comunitario. Iniciativas de turismo responsable impulsan el conocimiento y el respeto de las culturas originarias. Las comunidades se convierten en guardianas de su patrimonio mientras generan ingresos sostenibles. También tenemos los desafíos persistentes. Tenemos la preservación de la lengua, las tradiciones y derechos culturales. Enfrenta presiones de globalización. Es necesario equilibrar la modernidad con la conservación de identidades ancestrales en un mundo cada vez más interconectado. Ya. Ahorita les voy a poner un video, mis chicos, para acotar con la clase, un video muy cortito y luego continuamos y hacemos un pequeño resumen. Me avisan si se escucha, mis chicos. La diversidad lingüística y por qué es tan importante para la sociedad. Antes de hablar sobre la diversidad lingüística, primero hará falta explicar algunos conceptos. ¿Qué es la lingüística? Para resumir, la lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje humano y las lenguas. ¿Lenguaje humano? ¿Lenguas? ¿Acaso no son lo mismo? Pues la verdad es que no. Existe una gran diferencia entre el lenguaje humano y una lengua. Para empezar, el lenguaje humano es la capacidad innata que tenemos los seres humanos para comunicarnos por medio de signos, tanto orales como escritos. Y la lengua es el sistema que los hablantes empleamos para comunicarnos dentro de una misma comunidad. Con esto brevemente explicado, ahora sí podemos hablar de la diversidad lingüística. ¿Por qué es tan importante? Te preguntarás. Bueno, partemos de la idea de que dentro de todo el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas, de las cuales el 90% de estas solo las hablan 100.000 personas. Y parecerá bastante, pero la verdad es que es un número muy pequeño teniendo en cuenta que en la actualidad existen 7.700 millones de personas en el mundo viviendo actualmente. Además, existen bastantes lenguas que aún no han sido descubiertas por los investigadores lingüistas, y esto representa un gran problema, puesto que mucha parte de la cultura que obtenemos proviene de las lenguas que hablamos. Cuando una persona aprende una lengua, se puede pensar que con tan solo conocer su gramática ya ha adquirido los conocimientos necesarios para hablarla correctamente. Sin embargo, la realidad no podría ser más distinta. Aprender una lengua significa no solo aprender cómo se escribe o cómo se habla, sino también es el aprender cómo piensan sus habitantes y cómo viven con esa lengua. Las lenguas forman parte esencial de nuestras vidas. Estas reflejan nuestras tradiciones, nuestras formas de ver la vida y el contexto en el que vivimos. Las lenguas reflejan la forma de ser de nuestra sociedad y nos muestran distintas facetas de la misma. Pero existe un gran problema, y es que con la globalización, las lenguas indígenas se han visto en amenaza, ya que con el paso del tiempo estas han ido desapareciendo. En promedio, cada 2 semanas desaparece una lengua, llevándose consigo tradiciones, pensamientos, expresiones y un gran patrimonio cultural. Las lenguas indígenas están desapareciendo, no por ser un fenómeno natural, sino por la discriminación que sufren los hablantes y por la imposición de otros idiomas en la mayoría de los espacios. Por eso hoy, la manera de mantenernos conectados es enriqueciéndonos unos a otros, aprendiendo a empatizar con otras lenguas y dándoles la importancia que éstas se merecen. Anímate. Aprender una lengua indígena puede ser una puerta a nuevas oportunidades dentro de un mundo que tal vez no conocías. Listo, mis chicos. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre esta pronta desaparición de las lenguas indígenas que está a punto de extinguirse? ¿Qué me pueden decir, mis chicos? Una opinión. Bueno, empieza a desaparecer porque muchas de las veces los mismos indígenas que son los que hablan el quichua es como que ellos mismos se avergüenzan de su idioma.
Y al contrario, obviamente, nosotros como ecuatorianos deberíamos saber hablar tanto español como quichua, porque en algún momento nuestros antepasados fueron y venimos de los indígenas. Y es una lengua que debería culturalmente seguir creciendo. Muy bien, Lucy, muy bien. ¿Otro estudiante que tenga alguna idea, alguna acotación a lo que dijo su compañera? Bueno, mis chicos, continuando, tenemos que la diversidad cultural es la riqueza y el futuro del Ecuador. La diversidad cultural ecuatoriana es un patrimonio vivo que fortalece la identidad nacional y ofrece lecciones valiosas al mundo. ¿Sobre qué? Tenemos sobre los reconocimientos de valorar cada cultura como fuente de sabiduría y dignidad única. Tenemos respeto intelectual, promover el diálogo auténtico entre comunidades diversas sin imposición ni asimilación. Y por último, la convivencia armónica, crear espacios donde tradición e innovación coexisten fortaleciendo la nación. Una inspiración para el futuro. Asociaciones indígenas ecuatorianas impulsan turismo comunitario y conservación cultural, demostrando que la protección de raíces ancestrales es compatible con el desarrollo económico y social sostenible. Tenemos también, mis chicos, algunas acciones que consideren importantes para esta no desaparición de las lenguas indígenas. ¿Qué harían ustedes? Sería muy importante poder impulsar el idioma quichua desde la escuela. Bueno, acá en Quito hay en ciertos sectores que son más rurales que sí hablan, es por ley, tienen que hablar, es una materia, mejor dicho, el quichua. Sí, muy Entonces, sí, bien. sí se puede impulsar en las escuelas, desde la escuela, que puedan tener por lo menos algo de conocimiento en el quichua, sería buenísimo. Exacto, muy bien. Eso puede ser una de las acciones importantes. Una última acción, chicos, para continuar con la siguiente clase. ¿Alguien tiene una idea de qué podrían hacer? ¿Alguien, chicos? Bueno, mis chicos, vamos a continuar con la siguiente clase. Tenemos la diversidad lingüística del Ecuador. Tenemos conceptos, ejemplos y la riqueza cultural de nuestras lenguas. ¿Qué es la diversidad lingüística, mis chicos? Es la coexistencia de múltiples lenguas y variedades dentro de un territorio o comunidad. Refleja la riqueza cultural, histórica y social de los pueblos. Aquí tenemos que a nivel global existen aproximadamente 7.000 lenguas en el mundo. En el Ecuador hay 14 lenguas indígenas de 8 familias lingüísticas diferentes. Patrimonio vivo. Cada lengua representa tanto conocimientos como cosmovisiones únicas. ¿Ok? Tenemos las lenguas oficiales y el reconocimiento legal. Tenemos la lengua nacional. El español es la lengua oficial de la relación gubernamental y educación nacional. Tenemos las lenguas interculturales, que son el quichua y el shuar, que tienen estatus oficial para relaciones interculturales según la Constitución. Tenemos el reconocimiento territorial. Otras lenguas indígenas tienen uso oficial en sus territorios ancestrales.
Tenemos que la Constitución del 2008 reconoce formalmente la plurinacionalidad y el derecho a educación intercultural bilingüe, un hito histórico importante para la protección lingüística. Tenemos las variedades del español ecuatoriano. El español hablado en Ecuador representa características distintivas según la región geográfica. Tenemos aquí tres ejemplos. Tenemos el español costeño. Su ubicación, Costa y Galápagos. Su característica, tiene una aspiración de la S al final. Tenemos, por ejemplo, casa, caleta por casa o barrio. Tenemos el español andino, que su ubicación es en la Sierra Ecuatoriana. Su característica son los préstamos que hubieron del quichua y el uso del voceo. Por ejemplo, vos tenés y achachay, que es la sensación de frío. Tenemos el español amazónico, que en la ubicación es en la región oriental. Su característica, ¿cuál es, mis chicos? La mezcla de andino y serrano con particularidades propias. Ejemplo, influencia de lenguas locales en un vocabulario cotidiano. Tenemos las lenguas indígenas, que son las principales familias lingüísticas. Ecuador alberga una diversidad excepcional de lenguas indígenas, distribuidas en 8 familias lingüísticas diferentes. Tenemos el quichua o quechua, que es más habladas. Por ejemplo, aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Chicos, disculparán si yo no los pronuncio bien, yo soy de la costa. Así que tenemos el añancu, que es la hormiga. Tenemos mama, que es madre. Pacha, que es tierra. Tenemos el shuar o el jíbaro, que es hablada en la Amazonía. Tenemos el acanquem, que es carro, el jempe, que es el colibrí. Tenemos también otras familias que son la barbacoana, el tuconuana, el záparo, el chocó y el guauterero. Tenemos importancia cultural y los desafíos que se presentan. Tenemos que las lenguas indígenas son vehículos vivos de cosmovisión, conocimientos ancestrales y memoria colectiva. Sin embargo, enfrentan riesgos de extinción. ¿Por qué son importantes? Tienen una transmisión de saberes ancestrales, tienen una identidad cultural comunitaria, un conocimiento ecológico profundo y una memoria histórica y cosmogonía. Los desafíos actuales, ¿cuáles son? La pobreza y exclusión socioeconómica. Tenemos las políticas históricas de marginación, la presión del español dominante y el riesgo de desaparición generacional. Tenemos un ejemplo. El guaraní tiene múltiples términos para describir el color rojo, reflejando conocimiento profundo de plantas, animales y recursos naturales de su entorno. Tenemos iniciativas y revitalización. Listo, mis chicos. Disculpita. Tenemos Ecuador implementa
programas para fortalecer, proteger y promover las lenguas indígenas como parte de la descolonización cultural. Tenemos una educación intercultural bilingüe, programas que enseñan lenguas indígenas en escuelas rurales y urbanas, fortaleciendo identidad y competencias lingüísticas. Tenemos políticas de protección, marco legal que promueve el uso oficial de lenguas indígenas y su reconocimiento en instituciones públicas. Tenemos los proyectos comunitarios, tenemos iniciativas en la Amazonía que integran saberes indígenas en educación formal y documentación logística. Tenemos para finalizar que la riqueza de nuestra diversidad lingüística ecuatoriana es un patrimonio vivo que fortalece la identidad nacional, promueve la interculturalidad y preserva milenios de conocimientos ancestrales. Ejemplos, tenemos patrimonio cultural, que es que cada lengua representa historia, valores y sabiduría únicos de pueblos milenarios. Tenemos identidad nacional. La plurinacionalidad definida en nuestra Constitución reconoce esta riqueza como fundamento del Ecuador. Tenemos un futuro inclusivo. Valorar y apoyar la diversidad lingüística construye un Ecuador más equitativo, intercultural y plural. Listo, mis chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? No, Lisa. No, Lisa. No, Lisa. Listo, mis chicos. Para terminar este tema, para cerrarlo, les voy a poner un pequeño corto video sobre estas variedades lingüísticas que hay en el Ecuador. ¿Ok? Ya les comparto, mis chicos. Me avisan si se escucha, por favor. Hablamos el español en las diferentes regiones. Sí, se escucha, Lisa. En Sudamérica es uno de los países que presenta una gran variedad lingüística, es decir, diferentes formas de hablar el español, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de cada una de sus provincias. Los costeños, por ejemplo, tendemos a omitir la letra S al final de las palabras. Escuchemos. Con la lotería se puede hacer de todo. Lo importante de la lotería es que te dan el billete en efectivo y con eso puedes realmente hacer lo que tú mejor te convenga. Esmeraldas es mi casa, es mi tierra, es donde se encuentra la esencia misma del sentir del pueblo negro. Yo no necesito encerrarme, yo necesito amor, comprensión y ternura. Mediodía. Y la mamá le dice, Roberto, ¿quieres sopa? El man dice, no, mamá, le dice, hace mucho calor. Ñangosa, no es ñangosa. Ñengosa, ustedes de Quito Consuelo, Brittany, pero no es Ñengosa. Sí, para ñangosa. Vamos arriba, ñaño. Al norte de Guaya está Malawi y tiene características similares en su forma de hablar. Escuchamos. Es tan importante porque sabemos que la vida o puede ser la muerte, porque si nos alimentamos mal nos puede venir la muerte. Entra por la boca. Es decir, que si la mujer a nosotros nos da la buena comida, nos atiende como a rey, pues nos encabronamos mucho más. Al sur otra vez. Hacemos diferente sabor de dulce. Hacemos dulce de maní, de guayaba, de leche, de sidra, de cacao, de maíz, tortillas, rosquillas, bizcochuelos, bizcochuelillos, semas, pan de huevo. Y en la tierra, la cordillera, ¿cómo hablan? Con una amiga que quiero mucho. De tarde no tengo planeado todavía nada, pero de noche pienso salir con unos amigos. Eres la única que usa tu ropa. Lo que tienes puesto es mío. Las botas, las medias, la blusa, la cadenita, el sostén. Y más al sur, pero en la misma cordillera, escuchemos. Ojalá pudiéramos mantener en lo posible la relación familiar intocada por la política. Y en Loja,
Principalmente lo que se tiene que hacer, lo que tenemos que hacer las mujeres es empezar a empoderarnos de nuestros derechos. Y en la frontera con Colombia es otro nivel. Ya iba al cuartel, pero ya la ha dejado sucedida. Ya había estado. O sea, que la agarró. Y era de verlo ahí en tu... Qué lindo. Más rica que un pan de maíz, vea. La delita. Belleza. Que el diablo me empujara y Dios me ayudara, vea. Y bajemos un poco a la provincia de Imbabura. La calificación primera al mundial sí éramos negros, pero cuando ya se consiguió ya éramos negritos, ya los negritos del Chota, bueno, fue cambiando. Y El español de la Amazonía presenta una influencia también de los habitantes de la sierra y por lo tanto del quichua. Bueno, esta es una ruta que está habilitada todo el tiempo. Y finalmente, Galápagos, nuestras islas encantadas. La dirección del Parque Nacional Galápagos tiene a cargo la administración de 2 áreas naturales protegidas en el archipiélago. Las variedades lingüísticas no son un error en la forma de hablar, más bien comprenden una riqueza cultural y lingüística para cada uno de los países que las tienen. Listo, mis chicos. Entonces, para retroalimentar sobre este tema tenemos, a ver, ya les comparto. Listo, mis chicos. Ya. Tenemos entonces que la diversidad lingüística del Ecuador es una riqueza cultural invaluable, reflejada en, tenemos 14 lenguas, tenemos 14 lenguas indígenas en 8 familias lingüísticas presentes. Tenemos también características de las lenguas indígenas. Tenemos características de las lenguas indígenas, que son el quichua, que es la lengua indígena más representativa del Ecuador, hablada por diversos grupos en la sierra y en la Amazonía. Tenemos también el shuar, que es la lengua de la familia jíbaro, hablada por los pueblos shuar en la región amazónica. Su estructura gramatical es rica y compleja y cuenta con un vocabulario que refleja un gran conocimiento profundo de su naturaleza y de su entorno social. Ya, también tenemos el sáchila, que es la lengua hablada por el pueblo sáchila en la provincia de Santo Domingo, única en su estructura y su vocabulario. Recuerden los dialectos del español ecuatoriano. Tenemos el costeño, el andino y el amazónico. El costeño, que se caracteriza por su aspiración de la S. El andino, que es influenciado por el quichua y que se utiliza en la región andina. Tenemos también el amazónico, que es la fusión de dialectos en la selva que incorpora elementos del español andino y lenguas indígenas, creando un lenguaje vibrante y dinámico. ¿Cuál es la importancia de esta diversidad lingüística, mis chicos? Es preservar la herencia cultural y la identidad de las comunidades. Facilita la comunicación en contextos sociales y fomenta la diversidad de perspectivas y conocimientos. Listo, mis chicos, ¿alguna pregunta o alguna duda que tengan sobre las variedades lingüísticas que hablamos hoy? ¿No, mis chicos? No, listo. Listo, muchísimas gracias, mis chicos, que tengan una linda noche. Nos vemos en una siguiente clase.